Hola muchachos, para los que no me conocen soy Majo. Hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante. Yo estaba normalmente en Instagram, estaba viendo las historias cuando me topé con una historia de un amigo que hablaba acerca de que la Biblia se contradecía. A ellos les voy a hablar de cuáles versículos, porque había unos versículos que decían algo y hay otros versículos que decían otra cosa, entonces pareciera que la Biblia se estuviera contradiciendo. Ok, antes de comenzar a decirles cuáles son esos versículos en que la Biblia supuestamente se contradice, primero necesito que estén muy pendientes y tratemos de englobar a Dios y hacernos la pregunta de ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? ¿Ok? En Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También podemos buscar en Apocalipsis 22.13, perdón. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En algunas versiones dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ok, en la Biblia no podemos encontrar una definición exacta, precisa, concreta de lo que en realidad es Dios. ¿Ok? Ella solamente nos dice que Dios existe, ella solamente nos relata las obras y las cosas que ha hecho o ha dicho Dios. ¿Ok? Es como si Dios nos dijera que para saber quién realmente es Él, debemos observar las maravillas que Él hace en nuestras vidas. ¿Ok? Podemos decir también que Dios es amor. Eso lo podemos buscar en Juan 4.8. Podemos decir que Dios es misericordioso. Eso lo podemos buscar en Romanos 3.23. Eh, Podemos decir Dios es nuestro Padre. Sí, es verdad, Dios es nuestro Padre. Y como Dios es nuestro Padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. ¿Correcto? Ok. Él, ya que Él quiere lo mejor para nosotros, Él se desprendió de su único hijo, y pendiente aquí, ojo, su único hijo que no le falló, porque todos somos hijos de él, pero el único hijo que no le falló, ¿ok? Él lo dio, o sea, imagínense ustedes dar a uno de sus hijos, o a las personas que no tienen hijos, dar a algún familiar, no se imaginan el sacrificio, lo tan grande que hizo Dios, que entregó a su hijo por todos nosotros. ¡Wow! Y bueno, y si seguimos, porque recuerden que estamos englobando a Dios, todas las cosas, si seguimos con todas las cosas buenas que hace Dios por nosotros, o sea, Dios nos bendice, Dios permite que volvamos a abrir los ojos, Dios nos da prosperidad, nos da abundancia, permite que tengamos un buen trabajo o algo honrado, algo pequeño, lo que sea, para que tengamos dinero para poder costearnos nuestras cosas, o en su defecto le da el trabajo a sus padres para que sus padres le puedan proveer a ustedes. Dios nos da, aunque no lo creamos, nos da los teléfonos, nos da la computadora, la forma en que nos comunicamos. Pero todo es lindo y bello y color de rosas, ¿no? También Dios es fuego consumidor. Y ahí lo podemos buscar en Hebreos 12, 28 y 29. Pueden leer esos dos versículos. Dios es fuego consumidor. ¿Ok? Y ya que dijimos que Dios es nuestro Padre, sí, Dios es nuestro Padre, por eso es que Dios nos castiga, para que nosotros aprendamos y nos enderecemos y vayamos por sus caminos. Y bueno, como Dios es nuestro Padre, Él nos castiga igual que cualquier otro padre puede castigarnos. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, mi mamá y mi papá me quitaban las muñecas porque sabían que yo respiraba con las muñecas eran mi oxígeno y era una manera de aprensarme o de castigarme por algo que había hecho mal. Y por ejemplo, le tengo una anécdota rapidito. Yo un día, estaba pequeña, fui con mi mamá al supermercado. En el supermercado, ni recuerdo cuál fue el motivo, yo me tiré al piso, comencé a gritar, comencé a patalear como loca, a llorar, a lo mejor quería algo. Y mi mamá me dice, ella solamente me levanta y me dice, cuando lleguemos a la casa,
nos arreglamos. Yo me quedé callada y nos fuimos. A mí, en el camino, a mí se me olvida que mami me había dicho eso. A lo que llegamos a la casa, mi mamá me llama y me dice, María José, ven acá. Y yo, bueno, yo voy, y a lo que siento el pa. Me dio unos buenos correas. Y bueno, algo que sí tenía mi mamá, que después de que ella me pegaba, ella no dejaba pasar ni siquiera una hora, más o menos. Ella iba hacia donde yo estaba con un vaso de agua o con algo de comer y me decía, hija, perdóname, espero que no lo vuelvas a hacer, pero es por tu bien. Y yo quedaba en shock. Y bueno, eso, o sea, a cualquier padre que tenga amor en su corazón, obviamente no les gusta pegarle a sus hijos, pero tiene que reprenderlos, tiene que hacerlo, para que podamos entender por medio de ese castigo. Así igual pasa con Dios. Dios nos castiga para que nosotros podamos entender y comprender lo que Él nos quiere decir. Y bueno, ya después de esta introducción, necesito que se acuerden mucho de esta introducción, de lo que les dije. Se acuerden hasta de mi mamá, de la anécdota que le acabo de decir. Quiero que de verdad se acuerden de todo esto, de que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es nuestro Padre, pero también Dios es fuego consumidor, ¿ok? Quiero que recuerden eso. Y si seguimos, bueno, diciendo la infinidad de cosas que es Dios, no terminamos nunca. Pero vamos a comenzar con el super versículo polémico. Bueno, ahora vamos con el versículo polémico. Se los voy a leer. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Ok, entonces ¿dónde está la controversia? Dice aquí, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, ahí nos quiere decir que Dios lo que dice, Él lo hace, ¿correcto? Si Él dice algo, Él lo cumple. ¿Se acuerdan del ejemplo que le dije de mi mamá? Ella me levantó, me dijo, en la casa nos arreglamos y efectivamente llegamos a la casa y fum. ¿Me entienden? Quiero que entiendan eso por allí. Y bueno, este es el momento en que sale la gente de decirme, Majo, ¿cómo así que la Biblia se está contradiciendo? Porque Dios sí se arrepiente o Dios sí se ha arrepentido. Lo dice en Génesis, que ya se los voy a leer. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, entonces sabemos que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Entonces, si leemos bien el contexto, porque, mis amores, hay que leer el contexto de las cosas. No podemos tomar de la Biblia un versículo y ya eso es lo que dice y punto, y Dios lo dijo porque así es. ¿Me entienden? Sí, Dios lo dijo porque así es, pero hay que leer de dónde viene ese versículo y por qué Dios lo dijo. ¿Por qué Dios lo dijo así, de esa forma y en esa manera? Ok, los versículos que están en la Biblia no son memes que nosotros, o frases que nosotros compartimos. Todos se complementan todo está vinculado. La Biblia no es un libro que nosotros leemos desde Génesis y Apocalipsis. Todo tiene sentido, todo tiene un contexto. No podemos extraer un simple versículo y ya, sino que hay que leer y saber de todo lo que se trata, ¿ok? Allí, en Números, habla de que Dios estaba castigando a un rey que estaba intentando destruir al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y bueno, y allí se refiere de que Dios no se iba a arrepentir del castigo que le envió a ese rey que estaba intentando destruir nada más y nada menos que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Bueno, ya teniendo esa parte clara, quiero hablarles de Génesis, porque con este versículo ya lo estoy escuchando. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Escuchen,
y se arrepintió Jehová. Y ahí todos me van a decir, Majo, pero ¿cómo así? ¿No era que Dios no, o sea, no se arrepentía? O sea, me acabáis de decir que Dios no se arrepiente de lo que es, pero ¿qué es esto? Y bueno, leyendo el contexto, hay que leer el contexto. Esta es la parte en donde Dios manda el diluvio, ya todos conocemos la historia, y si no los invito a buscarla, para que la lean, donde Dios manda un diluvio porque ya las personas, ya la humanidad se había vuelto muy pecaminosa y de verdad estaba muy rebelde y nadie le hacía caso a lo que él decía. Y yo quiero dejar claro algo. En nuestro vocabulario hay muchas palabras el cual nosotros utilizamos que significan muchas cosas, depende del contexto. Bueno, si nosotros utilizamos la palabra arrepentimiento, depende del contexto. Arrepentimiento también es ceder, también es compasión, tristeza en nuestro corazón de que, pobrecito, ¿me entienden? Es lo que dije, compasión. Es lamento. Es lamento. Dios lamentó haber creado al hombre, se arrepintió de haber creado al hombre. Pero ojo aquí, Dios lamentó, pero no revirtió su decisión. Dios igualmente envió el diluvio. Y bueno, podemos ver que Dios a través de Noé le dio la oportunidad al hombre de seguir existiendo. Él no cambió de parecer acerca de la creación del hombre. Ya el simple hecho de que estemos aquí, de que estemos vivos, existamos, ya sabemos que Dios no cambió de parecer. Y bueno, espero que sí estemos entendiendo que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, depende del contexto. Es verdad, Dios no se arrepiente para castigar a las personas que en realidad se lo merecen, pero Dios, recuerden lo que les dije, Él es fuego consumidor, pero también Dios es misericordioso. Entonces aquí, Dios fue misericordioso con nosotros. Y bueno, y aquí en Génesis, el arrepentimiento, por el contexto, podemos ver que era un arrepentimiento de tristeza, era un arrepentimiento de pesar. Pero así, igual él lo hizo, igual él lo que dijo, él lo hizo. ¿Ok? Entonces aquí en ningún lado Dios se contradice, la Biblia no se contradice. ¿Ya tenemos eso claro por allí? Ok. Vamos a otro versículo de polémica, que es Jonás 3:10. Dice, y vio Dios lo que hizo, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Se arrepintió del mal que había dicho que no les haría, y no lo hizo. Ya va. Ajá, Majo. Que ya los escucho. ¿Cómo así? ¿Cómo así de que él los iba a castigar y no los castigó? Si vos dijiste que lo que Dios hacía, Él lo cumplía. O sea, ¿cómo así? Ya va. No se alteren. Vuelvo y repito. Hay que leer el contexto. Bueno, y si leemos el contexto, por favor, yo los invito a que lean Jonás. ¿Ok? Que Dios lo mandó a que le predicara al pueblo de Nínive, pero él lo desobedeció. Al final, se lo tragó un pez y directamente lo llevó ahí al pueblo de Nínive. Ya Dios lo tenía fríamente calculado, ¿ok? Pero ahora vamos, de que por qué Dios perdonó a ese pueblo. ¿Por qué? Si Dios lo que castiga, Él lo hace, pues. O sea, lo que dice te voy a castigar, Él lo hace. No, el pueblo se ganó la misericordia de Dios. Porque como les dije al principio, Dios es fuego consumidor y Dios te castiga. Pero ese pueblo se ganó la misericordia de Dios. Y bueno, ¿por qué Dios iba a perdonar al pueblo de Nínive si en Números dice que Dios no es un ser de arrepentimiento, sino que Él lo que dice, Él lo hace? ¿Por qué Él perdonó a este pueblo? Bueno, si leemos toda la historia, podemos ver que este pueblo se arrepintió
de corazón. Estaban en desobediencia y pasaron a la obediencia de Dios. Ellos sí se arrepintieron de corazón. Y Dios se arrepintió de hacerle un daño a las personas que rectificaron, a sus hijos. ¿Ok? Y Dios se arrepintió de castigarlos, porque así como dice el número, que Dios, lo que Él dice que nos va a castigar, Él nos castiga, es verdad, pero castiga a las personas que realmente no se arrepienten de corazón y no siguen a Dios. Porque como les dije, Dios es fuego consumidor, también es misericordioso, y Dios es misericordioso con las personas que en realidad se lo merecen. Ese pueblo se merecía la misericordia de Dios, pero el rey que le iba a hacer daño al pueblo de Dios no se merecía la misericordia de Dios. Entonces, si Dios hubiera castigado a ese pueblo, Dios haría una acción contraria a lo que Él dice, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios de misericordia. Y bueno, Dios no cambia de parecer. De verdad que si nosotros seguimos sus pasos, seguimos correctamente lo que dice la Biblia, de hecho yo de verdad quiero pedirles de todo corazón que, o sea, no compartan algo o no juzguen algo, como les decía al principio, no juzguen algo si ustedes no saben acerca del tema. Yo no les puedo hablar aquí de política si yo no sé absolutamente nada de política. Yo no les puedo hablar a ustedes de cualquier tema que yo no lo haya investigado primero, ¿ok? Porque, o sea, estaría jugando algo que no sé de qué se trata. Dios nos dice en su palabra, calla hasta donde la Biblia calla. De verdad se los pido de que no se dejen llevar por lo que dicen los hombres, ¿ok? Muchas personas pueden decir cualquier cosa o pueden publicar o darle a entender a ustedes una cosa, pero no se queden con eso. Investíguenlo. Si alguien le dice, en la Biblia dice esto, yo voy a la Biblia y lo busco, a ver qué dice el contexto, a ver si es real lo que esa persona me está diciendo o no. Entonces, Dios los bendiga. Espero de que todos hayamos quedado claros con este tema, con respecto a este tema. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer, no hay problema. Yo con la ayuda de Dios se la sabré responder. Y bueno, que Dios le bendiga.